¿Cuál sería el tratamiento para las neumonías? Tratamiento, primero vamos a dar el tratamiento de soporte, como lo hicimos en bronquiolitis, líquidos intravenosos. Los niños con distrés, como hablamos ahí también, no deberían de comer o de tomar nada por vía oral. Sin embargo, aquí, al revés de la bronquiolitis, en donde sí van a estar perdiendo por esta taquipnea y esa edema líquidos, aquí los niños con neumonías graves pueden hacer un síndrome inapropiado de hormona antidiurética. Entonces lo que van a hacer es retener líquidos, así que hay que estar muy ojo al Cristo de no sobrehidratar a estos niños. Necesitamos oxígeno. Se sabe que una de las mejores intervenciones para un niño con una neumonía, con una inflamación en su parénquima pulmonar va a ser la terapia de oxígeno, y esto puede salvar la vida de un niño. Entonces es importante la referencia. El gol va a ser siempre mantener la saturación por arriba del 95%. Sin embargo, como miran este pequeño que está ahí, tenemos que recordarnos que el oxígeno lo tenemos que revisar puntualmente, si se puede, cada 12 horas, los requerimientos de oxígeno. A veces dejamos la orden de oxígeno, nunca la quitamos, y como vemos, este bebé ya lo tiene de sombrero. Literalmente él decidió hasta aquí no más. Siempre que tenemos oxígeno tenemos que ser algo muy dinámico, muy constante, y irlo disminuyendo en su momento, así como nos es muy útil, también tiene un momento en quitárselo, y si no, nuestros pacientes como este chiquito, él solito se lo va a quitar. ¿Qué otros tratamientos de soporte? Antitusivos definitivamente no se recomiendan. Los antitusivos con tipo codeína no solo van a interferir en la secreción mucosa, sino también en las vías aéreas. A veces también hacen tendencias al sueño, entonces definitivamente están proscritos. Los mucolíticos en realidad no hay ninguna evidencia que vayan a mejorar. Sin embargo, es una práctica médica muy común, y a veces los papás, pues sobre todo en las infecciones virales, algo les tenemos que dejar a los niños, así que pues no hay proscripción, pero quiero que sepan que tampoco hay estudios que digan que de verdad van a ustedes incidir significativamente en la evolución del proceso. ¿Cuál sería el tratamiento inicial? Antibiótico, entonces, para las neumonías adquiridas en la comunidad. O sea, los tratamientos ambulatorios. Vamos a usar siempre de primera línea amoxicilina en dosis elevadas, entre el 80 a 90 miligramos, ahí sí microgramos, es miligramos por kilo cada 12 horas. Si sospechamos o en nuestra comunidad no hay suficiente cobertura para Haemophilus influenza, pues habría que agregarle clavulanato. Si el niño se va a hospitalizar, que ya podemos usar un medicamento intravenoso, la amoxicilina va a ser de manera oral, podemos usar penicilina G sódica a dosis de 200,000 unidades por kilo por día, dividido 4 a 6 dosis, recordando que el neumococo es la principal causa de las neumonías y que sigue siendo bastante sensible, y eso también va a depender de cuál es la sensibilidad de nuestra población. Lo vamos a ver un poquito más adelante, las recomendaciones según la sensibilidad. La ampicilina la podemos usar a dosis de 150 miligramos por kilo por día. La ventaja de usar ampicilina es que después la podremos hacer el switch a oral usando el mismo medicamento. Es importante que recordemos que si a las 72 horas no ha mejorado, el niño sigue con taquipnea, el niño ya no está febril, pero sigue con retracciones, podríamos empezar a considerar ya que se trate de una neumonía típica, y entonces tendríamos que agregarle un macrólido al tratamiento. Hay algunas guías dependiendo de la edad del niño y de los gérmenes de la comunidad en que están viviendo, en que se recomienda el inicio de amoxicilina más acitromicina o claritromicina para cubrir un buen rango de los gérmenes, tanto los usuales, que sería el neumococo, como los atípicos, como pudiera ser el micoplasma. Y esto sería sobre todo, ¿verdad?, con jovencitos ya, los adolescentes. Este es un cuadro que igual se queda ahí en la presentación para que lo puedan consultar. ¿Cuál sería la edad? Como les platicaba, dependiendo de la edad, podemos pensar
en qué germen es el más probable que está causando la neumonía. Va a depender también si estamos vacunados o no, o tenemos el esquema completo para hemofilus influenza o no, si está vacunado o no para Streptococcus pneumoniae. Vamos a empezar a usar amoxi o amoxicilina clavulanato, según lo miran ustedes en el cuadro, y si sospechamos o no de una neumonía atípica. Como les platiqué, si estamos sospechando de una neumonía atípica en un contexto donde se están dando, pues habría que agregarle la citromicina. Sobre todo a neumonías atípicas vamos a pensarlo en niños, mientras más cercano sea a la adolescencia, más probable es que puedan tener una infección por Mycoplasma pneumoniae. Ahora vamos a hablar un poquito de las recomendaciones para el uso de antibióticos en la era de la resistencia bacteriana, y estamos hablando, esto es neumococo, que es, como habíamos platicado durante toda la charla, que es el germen más común. Vamos a decir que hay un punto de cohorte para hablar de neumococos sensibles o neumococos resistentes, y el punto de cohorte para hablar de un neumococo sensible es el neumococo que tiene 2 microgramos por ml o menos para una mic. El neumococo intermedio va a ser de 4 y el neumococo resistente va a ser de 8. Los más estudiosos de ustedes pudieron haber visto anteriormente que pareciera ser que cambian estos puntos de cohorte. En realidad no es así. Lo que se usaba anteriormente era el punto de cohorte para infecciones meningíticas, o sea, el punto de cohorte era en líquido cefalorraquídeo. Esto es punto de cohorte de concentraciones en sangre y que son casi iguales a las que se logran a nivel alveolar pulmonar de estos medicamentos. Entonces, por eso es que el MIC es un poquito más alto. Es más difícil conseguirlos en líquido cefalorraquídeo, por eso los MIC para líquido cefalorraquídeo es más bajo. Entonces, de nuevo, hablando de neumonías, el neumococo sensible va a ser con MICs abajo de 2, el intermedio o con susceptibilidad reducida abajo de 4, y el resistente es igual o mayor a 8. Y las recomendaciones la tienen ahí. Cuando son sensibles, seguimos pudiendo usar perfectamente amoxicilina o ampicilina sola. Y si es un paciente de ingreso, porque ya vimos que el ingreso no va a depender de si es o no sensible, sino va a depender de la clínica que está presentando el paciente, si se puede alimentar, si no se puede alimentar, si tiene fiebre, si tiene vómitos, si es tóxico. Entonces, si el niño tiene un neumococo sensible, puede irse a casa con amoxi y con ampi, o si se va a ingresar, lo podemos hacer perfectamente con una penicilina cristalina. Si ya es un neumococo intermedio o con susceptibilidad reducida, ya tendríamos que usar cefalosporinas de segunda o tercera generación. La ventaja de usar cefuroximia acetil es que podemos usarlo inicialmente de una manera intravenosa y después hacer el switch a oral en 72 horas, 48 horas, en cuanto el niño ya clínicamente se vea mejor y pueda alimentarse y pues esté listo para ir a casa. La ceftriaxona la podemos hacer también en el switch, pero en ese caso sería a intramuscular y es dolorosa, es molesta, y en lo personal prefiero, si tuve un niño que lo ingresé con ceftriaxona, egresarlo a casa con cefuroximia acetil PO en lugar de pasarlo a ceftriaxona intramuscular. Podemos usar siempre amoxicilina, ampicilina, solo que aquí las dosis van a ser muy altas. Ya vemos de 300 a 400 miligramos por kilo dividido 6 horas. Y ya podríamos empezar a usar clindamicina siempre y cuando el neumococo también sea sensible, porque no siempre un neumococo que ya viene dando una sensibilidad intermedia va a permanecer sensible a la clinda. Y en cuanto a los resistentes, ya tendríamos que usar vancomicina, linezolid, o en niños un poquito más grandes podríamos usar levofloxacina, con las dosis que ustedes pueden ver en el cuadro. ¿Qué complicaciones podemos tener en las neumonías? Las principales van a ser pleurales, pulmonares y pericárdicas. Pleurales, derrames pleurales, los hemos visto todos, empiemas, los hemos visto todos. En cuanto a pulmonares, como el niño del caso segundo que les presenté, donde ya tenía un absceso pulmonar, pero también fue secundario a una neumonía a focos múltiples. También pueden haber neumonías necrotizantes, fístula bronquipulmonar, y las pericárdicas podemos tener
pericarditis purulentas, sobre todo después de tener empiemas. Y es lo que les decía, tenemos que estar siempre con un examen físico muy dinámico con los niños. Hemos visto derrames pleurales en niños a las 12 horas de estar ingresados con una placa anterior que estaba bien y 24 horas tenemos una placa como esta. Entonces, la clínica del paciente lo que va a mandar siempre cuando estamos hablando de neumonías, tenemos que estar revisando a nuestro paciente, tenemos que estar auscultando a nuestro paciente. No es como una diarrea que vamos a dejarle, le ponemos sus soluciones. Y ya vimos que es rotavirus y solo les pedimos a las enfermeras que miren su excreta y ingesta y estamos bien. En la neumonía nosotros tenemos que estar evaluando a nuestro paciente porque puede cambiar rápidamente. Podemos tener neumatoceles. Sobre todo, el neumatocelo clásicamente se da por los Staphylococcus aureus y en niños menores de 2 años. Ya hemos empezado a ver casos de Staphylococcus aureus multiresistentes y resistentes a metilos resistentes en los hospitales. Así que hay que estar también muy alertas en este tipo de enfermedades. Aquí les presento una radiografía. No sé si logran ver del lado derecho que se empieza a formar ya un área, todo se mira parchoso y hay un área que se empieza a formar, ahí se está formando un neumatocele, ya es una sobreinfección por estafilococo en un paciente que inicialmente había tenido una influenza. Ese es un foco, esos son una neumonía, focos múltiples. Podemos ver del lado derecho una consolidación y del lado izquierdo una consolidación donde también hay un derrame pleural. Ahí se los muestro. ¿Cuáles serían las indicaciones para tomografía? No todos los niños tienen que ir a tomografía. Sería pues esta aparición de estas imágenes en la radiografía, cuando pensamos que puede haber un derrame tabicado. Neumotórax, si pensamos que pudiera estar haciendo una fístula bronquiopleural. Y si empezamos a ver ya escape de vía aérea muy importante. Esto es una neumonía necrotizante. Esto es un neumatocele. Bueno, como vemos las neumonías, pues no son tan simples. Nos pueden dar cuadros graves. Tenemos que estar muy constantes sobre nuestros niños. Y sí, es la primera causa de mortalidad y morbimortalidad en niños menores de 1 año, sobre todo en países como los nuestros, en países pobres, donde hay mucho hacinamiento. Entonces, la lucha para disminuir la mortalidad infantil, la OMS ha hecho estas intervenciones y se llama así, Paremos Neumonía. 4 grandes estrategias. La primera, obviamente, inmunización. La segunda, diagnóstico temprano de la infección de riesgo, mejoras en la nutrición y mejoras en las condiciones de vida de la población infantil.